Vamos a la política. A menos de una semana de la consulta ciudadana de unidad constituyente, los precandidatos presidenciales, Yana Proboste, Pablo Narváez y Carlos Maldonado, se enfrentaron en su último debate televisivo. Analizamos sus propuestas, las diferencias también que se marcaron la noche de ayer con Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos para ir analizando también lo que fue el debate de ayer. Y te hago la pregunta, ¿se marcaron a tu juicio diferencias entre la y el candidato para la presidencia de Unidad Constituyente? Yo creo que no suficientes. Poco riesgo vi anoche en el debate, ¿no es cierto? Especialmente en el caso de Yana Proboste, creo que arriesgó bastante menos, fue bastante más cautelosa. Sí, creo que intentó marcar una diferencia Paula Narváez corriéndose bien a la izquierda. Tuvo un discurso, yo diría, bien izquierdizado ayer, la referencia al constituyente Arancibia, ¿no es cierto? Fueron muy duras, planteamientos respecto de los temas valóricos, respecto de las AFP. Entonces vimos oponerse a la firma del tratado del TTP-11, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se está configurando es una izquierdización de su discurso, justamente para ir a buscar a ese electorado que aparentemente estaría disponible para participar el próximo sábado, ¿no? Siempre y cuando tenga una oferta desde el punto de vista de los planteamientos que vaya en una línea de lo que ellos piensan o podrían pensar, ¿no es cierto?, que es más atendible. Recordemos también, lo comentábamos en su minuto con el debate de las primarias legales, los debates anteriores entre Apruebo Dignidad y Chile Vamos, que aquí se está hablando de su electorado, y si consideramos que es una consulta ciudadana con un universo que va a ser considerablemente menor al de una primaria legal, es aún más específico esto de hablarle a su electorado. Eso obedecería entonces porque lo que tú dices de una Pablo Narváez que fue bastante más a la izquierda y en desmedro de lo que podría ser el discurso que tuvo Carlos Maldonado o Yana Proboste, más Yana Proboste y Carlos Maldonado de todas maneras. Claro, porque estamos hablando, como tú dices... Desde la cautela, digamos, en la exposición. Sí, estamos hablando de un público bien acotado, ¿no? Si sumamos los militantes de todos los partidos que van a participar de esta consulta, de esta primaria no convencional, no suman más de 200.000 personas. Por lo tanto, de alguna manera, ese es el piso que se está fijando este pacto para una participación que va a estar además fuertemente influida por la fatiga electoral. Hemos tenido varios procesos electorales desde octubre del año pasado, ¿no? Probablemente el clima no sabemos cómo se pueda comportar respecto de la situación meteorológica, claro, que puede también ser un factor que influya. No hay mesas en todas las comunas, ¿no es cierto? Recordemos que esto es organizado por los partidos, por lo tanto, no es que la gente vaya a ir a votar a los mismos colegios en que lo hacía de manera tradicional. No ha habido tampoco tanta información sobre los locales de votación. Todos elementos que conspiran entonces para que tengamos una participación muy significativa, ojalá que la haya, ¿no? Por supuesto, siempre es mejor que la gente participe de este tipo de procesos que restarse de los mismos, pero evidentemente no hay que tener muchas expectativas que tengamos una alta participación, sino que más bien ajustada a estas restricciones que estamos planteando y que, como veíamos, obliga entonces a los candidatos a, de alguna manera, buscar desde el punto de vista del marketing político, de la estrategia, ¿no es cierto?, diferenciarse para poder captar esos electores que son más o menos parecidos. No estamos hablando de un mundo, el de la ex nueva mayoría, unidad constituyente, de la ex concertación, que tienen algunos planteamientos desde el punto de vista programático similares. Por eso que no vimos muchas diferencias de eso, y la que intentó hacerlo fue justamente Paula Narváez. Te recuerda la pregunta a Yana Proboste sobre los 30 años, ¿no es cierto?, diciéndole que en realidad hay varias sombras respecto de estos 30 años en que gobernaron estos partidos y en donde le endosó a Yana Proboste el haber sido autoridad en circunstancias que la propia Paula Narváez también lo fue. Claro, lo que pasa, y también considerando un punto que ha sido bien relevante en todo este año político, o años políticos, estos 2 últimos años, principalmente en unidad constituyente, cuando desde algunos sectores de la vieja concertación se les critica de alguna manera mirar y dejar a un lado lo que fue todo ese proceso de la concertación e incluso nueva mayoría. Y un punto clave en todos estos debates y estas conversaciones,
y lo que es la mirada también de la opinión pública. Dos candidatas, un precandidato, dos precandidatas, un precandidato que estuvieron en puestos y fueron ministros y ministras, o sea, tampoco estuvieron en una segunda línea de la actividad de gobierno, digamos. Fueron parte de un gobierno, Claro. literalmente, en esa primera línea. No, los tres fueron autoridades, como tú dices, en la primera línea de los gobiernos de la concertación y de la ex nueva mayoría. Por lo tanto, efectivamente, la responsabilidad sobre lo que se hizo o no se hizo también debe ser asumida por los tres. Sin embargo, en la estrategia de Paula Narváez, que arriesgó mucho más, creo yo, lo que buscaba de alguna manera es ir a ese elector que está decepcionado de esos gobiernos, ¿no es cierto? Que votó históricamente por la concertación, después por la nueva mayoría, pero que se decepcionó y por lo tanto hoy día se ha quedado huérfano, y a ese electorado es el que Paula Narváez le está hablando. En ese sentido, Yanna Proboste y Carlos Maldonado, pero Yanna Proboste, que es la que está mejor posicionada en la encuesta, quiso arriesgar menos, ¿no es cierto? Porque quien va ganando, se dice, trata de mantener y no darle tantos puntos a su adversario. Probablemente vamos a ver si esa estrategia resulta de aquí a la decisión que va a tomar la gente el próximo sábado. Pero todavía, ¿no es cierto?, lo que vimos anoche no fue típicamente del intento de diferenciarse, ¿no? Uh-huh. Las elecciones son siempre un plebiscito, claro, ¿no? Un plebiscito sobre temas, sobre liderazgo, sobre decisiones, y lo que se busca justamente es una diferenciación frente a los ciudadanos. Eso no lo vimos, salvo en el caso de Paula Narváez, con claridad en los otros dos candidatos. Hablemos también de Carlos Maldonado. ¿Cuál fue, a tu juicio, la postura que se le planteó? De hecho, en una pregunta se iba más allá. Se le decía, ¿usted podría hacer gobierno con el Partido Comunista, con Apruebo Dignidad? Porque él decía, ahí tenemos que estar todos en la oposición con una mirada de gobierno. Pero ahí, claro, una cosa es el pacto electoral y otra es cuando finalmente son gobierno y tienen que estar involucrados. Él decía, bueno, el Partido Comunista ya estaba en la nueva mayoría. Eso fue uno de los puntos que dijo. Pero también de otros temas. ¿Cómo viste tú la figura del presidente del Partido Radical? Sí, lo noté un poco ansioso, ¿eh? Muy como queriendo sobresalir. Él buscaba diferenciarse, ¿no? Y lo intentaba hacer desde tener posiciones claras, tener convicciones o mostrar convicciones, ¿no? Creo que lo anduvo afectando, eso sí, la pregunta de Connie Santamaría, ¿no? Respecto de su patrimonio personal, que después quedó dando vuelta en la conversación. De una sociedad de inversiones, digamos. Sí, que él no sabía, porque él había mandatado la administración de ese patrimonio de 1.500 millones de pesos, si no me equivoco. Claro, sorprendió un poco y efectivamente generó un momento en donde él se sintió, creo yo, un poco tocado con el tema. Después la senadora Yanna Proboste volvió a plantearlo de alguna manera en la pregunta que le hizo, y eso creo que lo descolocó. Hasta antes de eso había sido intentado ser muy asertivo, ¿no? Él habla como un dirigente político, yo digo, Yanna Proboste habla como una parlamentaria y Paula Narváez habla como una funcionaria, una ex ministra de Estado, ¿no? Uh-huh. Son esos roles los que vimos anoche, lo vimos en el primer debate y en este segundo debate transmitido anoche, que tuvo un rating no despreciable, bastante razonable por lo que hemos sabido, y por lo tanto alguna gente vio y estaba interesada en saber qué es lo que está pasando con estos tres candidatos que deben medirse el próximo sábado, ¿no es cierto?, en esta consulta ciudadana o primaria no convencional. Claro, eso es bien relevante, poco más de 18 puntos de rating, que es bastante, digamos, para la medición de audiencia en un debate político, en este caso, haciendo la diferencia, por supuesto, con los debates de las primarias legales que llegaron a más. Pero independiente del rating o no, aquí hay un interés, por supuesto, por ver lo que son las propuestas. Y ahí te quiero preguntar, dentro de las consultas de las periodistas y lo que las precandidatas y el precandidato decían, ¿se pudo también tener algún tipo de novedades con respecto a las propuestas de gobierno? Se le preguntó mucho, más bien sobre temas coyunturales presentes, pero siempre con la mirada de ¿qué haría usted? Y ahí lo que salía mucho, y es bastante lógico, digamos, desde la mirada de un candidato o candidata de oposición, es la crítica al gobierno, pero voy a tener que echar mano de esto. Sí, es bueno el punto que tú planteas, porque se notó fuertemente esa idea, ¿no es cierto?, especialmente en el caso de Paula Narváez, que está apelando, como decíamos, un electorado más de izquierda, a ser muy dura con el gobierno. Evidentemente el gobierno tiene por dónde
criticarlo, ¿no? Y lo que vimos anoche fue un endurecimiento en los tres candidatos, pero más intensamente en Paula Narváez respecto del gobierno y poco de lo que harían efectivamente en la eventualidad que llegaran a ser presidentas o presidentes, ¿no? Cómo enfrentarían el tema de las pensiones, por ejemplo, claro, el tema del conflicto en la Araucanía, el tema del orden público. Fueron cuestiones que más que la posibilidad de que ellos tomaran posición frente a esos temas, lo hicieron desde la crítica a lo que no ha hecho. Un buen chileno le hacían el quita la bueno. pregunta. Y Sí. se notó en los tres, digamos, cuando llegamos, y estoy haciendo una mirada general de los distintos temas, porque fueron muchos temas, pero ¿qué haría usted? Estoy parafraseando, ¿qué haría usted sobre este tema? Como que ahí, que es bastante también tradicional, digamos, en los debates, porque aquí el candidato o la candidata tiene que entrar a ganar puntos y no complicarse con temas que obviamente desde el periodismo se plantean, digamos. ¿Qué va a hacer usted si quiere tener un puesto tan importante como ser presidente o presidenta de Chile? Claro, lo que pasa es que, como lo decíamos al principio, esta es una elección primaria, donde se va a elegir al candidato de un bloque y por lo tanto esas respuestas que nosotros esperábamos anoche son propias también de una primera vuelta presidencial, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver bastante de eso en la primera vuelta. Anoche lo que se buscaba y lo que los candidatos querían era captar, ¿no es cierto?, el interés de los propios, de los suyos, ¿no? Y movilizarlos para ir a votar el próximo sábado. Por eso que más bien era centrado en la crítica al gobierno más que en la proposición que está en las propuestas programáticas que los tres hoy día tienen, pero evidentemente estuvo más fuertemente centrado en cómo yo activo, ¿no es cierto?, a militantes, a simpatizantes para ir a votar, ¿no es cierto?, y hacerlo criticando al gobierno es una manera de movilizar a las personas porque en cierta forma van a votar en contra también de este gobierno. Marco Moreno, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por analizar lo que son ya los días previos a esta consulta ciudadana de unidad constituyente. Que te vaya muy bien. Chao, que estés muy bien. Un abrazo, buen día.